Canto de Madrid. Conoce a nuestras compañeras a Laura, a Pilar. Es cantante, ofrece recitales, conciertos. Premio Ángel Vega, que da edición del concurso de Juventudes Musicales de Madrid. Finalista del premio Lola Rodríguez de Aragón, que no sé cuál es, en Aragón no sé, ¿vale? Bien, sus inquietudes pasan por la voz hablada, la cantada, los estilos y especialmente los métodos y diferentes sistemas de enseñanza de canto. Así que, todo. Bueno. No sé, quedarme sentada, que soy muy alta y no voy a crecer más. Bueno, gracias Bego por invitarme, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Mirad, según vaya hablando, si queréis pararme para preguntar, para comentar, porque sepáis algo que queráis traer a colación, genial. Si veo que no me va a dar tiempo a terminar, pues ya os diré, bueno, esto lo respondemos después, pero me parecerá genial si me paráis, me preguntáis, eso querrá decir que os está interesando lo que os vengo a contar. Bueno, vengo a hablar de lo que es el canto lírico. Primero, explicaros un poco qué es exactamente el canto lírico y, bueno, y una comparativa, ¿no? Una contraposición con lo que entendemos con canto moderno, que ya sabéis que es una pluralidad de estilos que parten del jazz hasta nuestros días. Bien, pues allá vamos. Aquí tenéis a Caruso y a Justin Bieber. Bueno, de que primero quiero hablar es de Gilbert Dupré. A ver, me voy a sacar la chuleta pues si se me olvida algo, pero Gilbert Dupré fue el primer cantante de la historia en emitir en un teatro el conocido como do de pecho. Hasta ese momento, la forma en la que tenían los varones de emitir las notas agudas consistía en el uso de un falsete reforzado. Y este fue el primer señor que se atrevió en 1833 en un teatro de Italia a cantar con voz plena las notas agudas en la voz de tenor. El propio Rossini, compositor de la ópera, quedó escandalizado. Dijo que este señor parecía un gallo al que le habían cortado el pescuezo. No gustó para nada. El mismo Manuel García, que no sé si lo conocéis, era un gran profesor de canto afincado allí, de origen español, inventor del laringoscopio y precursor de, bueno, de la técnica moderna desde el prisma científico. Y también avisó de los peligros de esta nueva técnica, de esta nueva forma de emitir con voz plena la voz de varón. Se llevaron todos las manos a la cabeza. ¿Qué pasó? Pues que al público le encantó. Y eso marcó un antes y un después, y es el inicio de lo que se llama técnica romántica italiana. Y que a día de hoy entendemos como, no todos los profesores, no todos los cantantes, pero sí una gran proporción entienden o entendemos el canto lírico como heredero directo de esto que es la cobertura del sonido, que después explicaré. En el canto moderno, evidentemente, no se utiliza la cobertura de sonido y de ahí la distancia tan grande que entendemos entre el canto operístico, mejor dicho, y las corrientes de música actual, ¿vale? Gilbert Dupré comenzó su etapa como tenor siendo un tenor ligero al uso del estilo anterior, que es el estilo belcantista, ¿vale? Quedaros con este término, belcanto. Y entonces marcha a Italia y descubre esta nueva forma de emitir, de cubrir, de oscurecer los sonidos, descenso de la laringe y llegar a las notas agudas con mucho poderío. Bien, y esto marca una nueva tendencia en la lírica. ¿Qué es lo que había antes? Antes del romanticismo. Pues el bel canto. Bien, pero ¿quiénes eran los cantantes en esta época? Pues eran los castrati. Castrati en italiano, plural, termina en i, ya lo sabéis. Castrato, virado o capón en España. Que supongo que todos conocéis este hecho dentro de la historia de la música. Eran niños que antes de la madurez sexual, como habían destacado como cantores, pues se les operaba para inhibir la testosterona y que quedaran con esa voz aguda perpetua. Bien, pues aquí tenéis a Alessandro Moreschi, fue el último castrato. Ha habido muchos y muy famosos. No solo eran grandes cantantes, sino que
fundan ellos mismos las primeras escuelas de canto, ¿bien? Y elaboran tratados. Y gracias a estos tratados, escritos por los castrati, conocemos cómo cantaban en esa época. Bueno, esta práctica fue abolida en el Vaticano en 1874. Estas personas que habían sufrido esta operación, bueno, pues conforme va cambiando la mentalidad, porque no olvidemos que es que ya estamos en pleno cambio social, ya se ha producido la caída del antiguo régimen y hay pues una visión moderna de lo que representa también la voz. Y estas voces comienzan a ser despreciadas, hasta el punto de que se les prohíbe cantar. Y Alessandro Moreschi y otros tantos, Alessandro Moreschi por ser el último, quedan como si fuera una vergüenza perpetua para la Iglesia. Es decir, hasta que esta gente no muere, es un testimonio vivo de esta práctica aberrante. Y Alessandro Moreschi muere en el Vaticano, él tiene una pensión vitalicia, canta en la Capilla Sixtina muchos años, y bueno, pues muere solo. Él adopta a un niño, porque evidentemente esta gente no podía tener hijos, adopta a un niño, pero le deja solo en sus últimos años de vida porque el hijo se convierte en actor. Y debe ser que estaba de gira, pero bueno, muere solo en el Vaticano. ¿Y por qué es importante Alessandro Moreschi? Alessandro Moreschi realiza unas grabaciones entre los años 1402 y 1900, que es los inicios de la fonografía. 1902, 1904, hay unas 12, 14 piezas grabadas por él. Ya no es una voz de plenitud, ya está en decadencia, tiene casi 50 años. Ya la técnica, porque lo vamos a escuchar, ya es una voz que no representa los postulados del belcantismo. ¿Por qué? Porque es que está grabado en 1902. Ya la técnica romántica ha hecho más que eclosión, aparición, y es la técnica predominante. Incluso hasta en nuestros días muchas veces es la más visible. Vamos a escuchar a Alessandro Moreschi en una de estas grabaciones. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a escuchar una voz que nos va a sobrecoger, que nos va a impactar, que nos va a remover incluso por todo lo que sabemos de su historia, de su vida, de su sufrimiento, también de su éxito, porque tuvo gran éxito como cantor solista en la Capilla Sixtina. Es una voz en la que vais a ver que no hay una mezcla sutil de registros, sino que hay un quiebre. Vais a ver que de repente canta con voz de pecho, con gran presión, y de repente quiebra a voz de cabeza con un sonido puro, que no recuerda al falsete, ¿vale? Sino que es otra cosa, lo vais a escuchar. Es una interpretación, bueno, un poco melosa, llena de portamentos, la afinación no es exacta, ¿vale? No es una grabación perfecta, al contrario, tiene muchísimas carencias, pero tiene el valor histórico de que es la única grabación que tenemos de estas personas que dominaron toda la escena belcantista, ¿vale? Lo vamos a escuchar y ahora, si queréis, seguimos hablando. A ver, vamos allá. No sé si se oye bien o subo el volumen. Sube, por favor. A ver, funciona el ratón. Es el Ave María de Schubert. Ay, perdón. Ahí estoy. A ver, vamos por ahí. ¿Quieres llenar? Sí, es que... quería poner el modo presentación. No. Se ha ido para atrás, o sea, para adelante. La tecnología... me ha dicho que le... vale, ahí va. ¿Qué ha pasado? Vale.
en la época belcantista, porque ahora cuando veamos los principios de la escuela belcantista, pues no ha cumplido ninguno. ¿Vale? Está muy romantizada la interpretación. Bien, bueno, Alessandro Moreschi pues era el sexto hijo de una familia muy pobre y bueno, su familia vio en este procedimiento una forma de supervivencia. Bel canto quiere decir canto bello, como podemos suponer, pero es mucho más que esto. Vamos a ver, aquí tenéis la carátula de uno de los tratados. Los tratados que escribieron los castrati, los fundamentales son Mancini y Tosi. Este creo que es el de Tosi. Sul canto figurato. Sul canto figurato quiere decir el canto florido, porque lo que tenían muy a gala estos grandes divos, porque despertaban pasiones en el escenario, por supuesto, ellos empezaron interpretando música religiosa. Esto vino de una prohibición, parece ser una interpretación de un texto de San Pablo: moglie tacet in ecclesia, la mujer debe callar en la iglesia. Entonces, como querían que hubiera voces agudas en el oficio religioso, empezaron introduciendo niños, llevaba tiempo formarles y a la altura de la pubertad mudaban la voz y entonces se perdía todo ese entrenamiento. Entonces empezaron a practicar esta operación, empezaron a cantar dentro de la iglesia, pero la gente quedó fascinada con el poderío de estas voces y se convirtieron en los grandes divos de la ópera. La ópera, como ya sabéis, si no os recuerdo, surge en torno a 1600, ¿vale? Entonces, poco a poco se convierten en los protagonistas absolutos de todos los roles protagónicos de la ópera, sean roles masculinos o femeninos. Generalmente eran seres etéreos, eran dioses, porque la ópera en esta época, el barroco, la ópera seria, tiene temática mitológica, alegórica, ¿no? Entonces, estas voces serán ideales para plasmar, ¿no?, estos seres mitológicos. ¿Qué más os iba a contar sobre esto? Sí, que cantan en la ópera seria, ¿no?, en la ópera bufa, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el bel canto? Es un estilo muy adornado, muy florido, lleno de lo que se llaman coloraturas. Lo cual implicaba una voz muy flexible. Ellos, además, la estructura del aria en ese momento generalmente eran arias da capo, quiere decir que hay un tema A, un tema B contrastante y luego se repite otra vez el tema A, que el público ya lo ha escuchado, con ornamentos que eran improvisados por el propio cantante. Y ahí se medía la categoría de un cantante en saber improvisar, saber enriquecer esas melodías, ¿no? Y además hacían otra cosa, que es que se llevaban consigo lo que eran las arias di baule, que es que aunque tocara la ópera que tocara, como a mí me quedaba bien este aria, pues introducían en óperas que nada tenían que ver con ese argumento sus arias de lucimiento vocal. ¿Cuáles son los principios generales del bel canto extraídos de estos tratados que ellos mismos escribieron, ¿no?, y de la práctica de esos grandes maestros del bel canto, que son los inicios de la técnica vocal? ¿Vale? Laringe libre. Se tiene que subir, que suba a favor del aire, ¿no? Canto sul fiato, sobre el aliento, el libre fluir del aire, que eso genera muchísimo deleite, no solo en el que canta, sino en el público. Cuando uno escucha a alguien que canta sul fiato, inmediatamente es wow, es relajo, es relajación, es empatía con ese canto tan libre, tan soportado en la columna de aire. Hablan mucho de garganta abierta, empezaban sus vocalizos siempre liberando el fondo de la garganta. La emisión, como hemos dicho, refinada, suave, ligera. No querían impresionar al público con torrentes de voz, sino con una voz pura, límpida, muy flexible, muy flexible. Predominio, por tanto, de la eufonía clara, de voces claras. No es lo que ahora mismo entendemos por ópera, ¿verdad? Que no es precisamente claro, ¿veis? Por eso digo que el canto lírico tiene una doble vertiente. Y esto sí conecta mucho más con la pedagogía de la música moderna, ¿no? Y vamos a ver cómo conecta. Relajación facial, tendente a un gesto de sonrisa, de colocación que como comúnmente conocemos ya desde esta época, y máscara, ¿verdad? En la máscara, todo el mundo habla de ello. ¿Cómo empezaban el entrenamiento? Pues ellos empezaban entrenando con la vocal A.
lo cual ya nos indica que cantaban en abierto, era un canto muy abierto, como hemos dicho, con la laringe libre. Y el entrenamiento fundamentalmente consistía en dotar a los cantantes de habilidad para que su voz fluyera para hacer ornamentos, coloraturas. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues a los riffs and runs y a las cadencias, pues yo que sé, de Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera, ¿verdad? Salvando las distancias es la misma idea. Es meterte en el bolsillo al público haciendo equilibrismos con tu voz. Tenían que entrenar una habilidad técnica que se conoce como messa di voce. La messa di voce consiste en atacar un sonido de forma muy sutil, es decir, romper el silencio de forma casi imperceptible, crecer la intensidad de ese sonido hasta llegar al clímax de ese sonido y después hacer decrecer la intensidad de forma que se esfumaba en un sonido filado. No sé si habéis visto la película Farinelli. ¿Alguien la ha visto? Sí. La suelen poner en tercero de la ESO. Sí, esa La sí, vale. ¿Verdad que la habéis visto? Sí. Bueno, pues hay una escena de la película en la que Farinelli sostiene una nota durante 1 minuto, ¿vale? Entonces hacían estos alardes, ¿no?, de filados, de notas eternas. Bien, esa es la messa di voce, que bueno, ahora os explico un poco, pero básicamente esto consiste en el perfecto ensamblaje entre la columna de aire y el mecanismo de resonancia, la fusión de registros. Preferencia por el canto legato. Ya sabemos lo que es legato, es la conexión de un sonido con el siguiente. Y el vibrato no estaba permitido. El vibrato únicamente se utilizaba como ornamento para las notas de valores más largos, como al final. Esto lo tenemos también en el jazz, en el teatro musical, ¿verdad? La nota se emite plana y en el tramo final se vibra. Pues esto lo hacían exactamente igual. ¿Cómo comenzaban el estudio de la técnica vocal? Pues distinguían 2 registros. El registro de pecho, ¿vale? Voce piena, y el voce di testa, voz de cabeza o falsete, que para ellos era lo mismo, ¿vale? Y entonces después que los identificaban, trabajaban vocalizaciones para equilibrar el aire y la colocación, el chiaroscuro, cómo mezclarlos, para hacer imperceptible lo que se conoce como passaggio, que lo que hemos escuchado de Alessandro Moreschi pues brilla por su ausencia. Pero bueno, los teóricos explican que era necesario el ensamblaje de los 2 registros. ¿Cómo? Gracias al apoyo resonancial. La dicción en este caso era muy natural. Les importaba la inteligibilidad del texto. Como veríamos en la ópera romántica, esto no va a ser tan importante. Va a ser más importante llenar de voz la sala. Pero este canto sí es muy natural, es muy cercano a la emisión de la voz hablada, y esto sí podríamos conectarlo con las técnicas modernas, como veremos al final, ¿vale? Porque se va a entender. Hombre, al final son tantas coloraturas que el texto terminó teniendo poca importancia, valían más las florituras. Bueno, aquí hago un paralelismo entre bel canto y jazz, como ya podréis suponer. El jazz es el más antiguo de los estilos modernos. ¿Y en qué se parece al bel canto? Pues canto plagado de melismas, ya lo hemos dicho, melismas, como lo queráis llamar, coloraturas, adornos, ¿vale? Estos melismas, estos adornos no tienen sentido léxico, o sea, no son palabras. Son, pues en el caso del scat, del jazz, pues imitan, reproducen la articulación, el sonido de instrumentos de viento, ¿vale? En el caso del canto, del bel canto, ellos intentaban representar el gorjeo y el trinar de los pájaros, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí hay cierta similitud. Lo que os he comentado, el uso del vibrato, que es igual, y cómo es el trabajo técnico. De hecho, las grandes figuras, los grandes maestros que
los coaches de cantantes actuales basan parte de su trabajo en este mecanismo, en esta repetición continua de las vocalizaciones, que esto viene de la época del bel canto. O sea, a través de repetir y repetir, que se va entrenando, se va posicionando la voz. La diferencia, pues que en el caso del canto clásico, lírico, bel canto, pues son unas vocalizaciones con armonía de esa época, y en el canto jazz ya sabéis que hay libros, manuales, en las cuales tenéis pues esta escala de blues, y entonces los vocalizos se hacen en función de esas armonías para que el estudiante coja memoria sonora y cuando tenga que improvisar lo que le salga es esa armonía, esa melodía conforme al estilo. Pero la forma de entrenarse es muy parecida. Sigo adelante. Si me queréis parar, genial, ¿eh? No sé, todo lo que... Bueno, vale, ¿por qué? ¿Por qué se abandona o se va más allá del estilo belcantista? Bueno, pues porque hay un cambio que se llama romanticismo, que ya se atisba en el clasicismo musical, por lo que os digo, son como las dos caras de la misma moneda. Los libretos se vuelven más dramáticos. No olvidemos que esto es coetáneo del romanticismo literario alemán. Se produce la liberación de la voz masculina de los roles secundarios, es decir, los castrati dejan de ser los protagonistas, entonces ahora van a ser las voces de tenor, las voces, por así decirlo, naturales, las que se van a hacer con todo el cotarro de la escena. Y entonces pasamos de los divos castrati, pasamos ahora a las grandes figuras de los tenores, ¿no? Tenores y sopranos. O sea, siempre en la ópera romántica dicen que el resumen de una ópera es un tenor enamorado de una soprano y un barítono que le quiere robar a la chica. ¿No? Se produce lo que se conoce como democratización de la ópera, se abandonan los temas mitológicos, bueno, y la ópera es un espectáculo burgués, social, vamos, no es aristocrático puramente. ¿Qué cambia? Muy importante, la densidad de la orquesta. Aquí tenéis una orquesta barroca y aquí tenéis una orquesta romántica, entonces la técnica no puede ser igual. No puede ser igual en una sala pequeña con una orquesta de cámara a pasar a esta orquesta nutrida con muchos más timbres, o sea, se incrementan numéricamente y además la variedad de instrumentos. Surgen nuevos instrumentos como el contrafagot, etc. Bien, y el tamaño de los teatros, quizás esto es lo más importante. Ahora la voz humana, sin ningún tipo de amplificación sonora, tiene que pasar un foso repleto de músicos y un teatro que es cada vez más grande. Y el cantante lírico, ya la técnica belcantista no le sirve. Ya no es tan importante las florituras que va a hacer, sino ¡pua!, llenar, impactar. Ahora sí ha cambiado la técnica. Y va a cambiar tanto que si yo, a ver, estoy adelantando capítulos, pero si yo me formo en este tipo de canto, operístico, romántico, ostras, después ponerme a cantar pop, a mí me pasa con mis alumnos, yo doy clase de canto lírico y les explico esto, es que el canto lírico no es unitario, es bel canto que vale para cantar canción de concierto, cantar Lied, si quiero cantar Mozart, si quiero cantar música anterior, pero si quiero cantar Puccini, por favor, necesito esto. Cuanto más entreno la técnica romántica, más me alejo de los estándares de naturalidad. Aquí se puede utilizar naturalidad, pero bueno, no se me ocurre otra palabra. Perdón, no es verdad. Hola Alba, ¿qué tal? Bien, pues esta es la cosa. Aquí tenemos uno de los teatros más grandes de la época barroca. Está en una ciudad de Alemania y es uno de los mejor conservados y es uno de los más grandes, sin lugar a duda, del barroco, del periodo belcantista. Bueno, del barroco no sé si del siglo XVII. Tiene capacidad, y ya es mucho para la época, para 500 personas. No sé aquí qué aforo tenemos. Bego. Aquí hay unas 65 sillas, más o menos. Bueno, pues esto es bastante más grande, tiene palco. Bueno, pero pensemos en el Metropolitan Opera House, que tiene 4.000. Teatro Colón de Buenos Aires, 3.000.
Teatro Real de Madrid, casi 2000. Y ya digo que este es enorme para la época. No sé si habéis ido a la Escuela Superior de Canto. Sí. Pues sería una cosa así. El de la Escuela Superior de Canto son 190. Ah, vale. Y es también del siglo XVIII, ¿vale? Cuando ya empezamos a crecer es a ver, el Metropolitan es del siglo XX, pero ya da idea de cómo eran las voces en el siglo XX y por qué los grandes divos del siglo XX, por qué cantaban así, porque son herederos directos de esta técnica romántica, ¿vale? Sigo adelante. Vamos a la escuela romántica. Principios. Por favor, tened claro que cómo contraponer. Podría haber hecho una tabla así doble, pero yo creo que está muy claro lo que había antes, por qué y ahora cómo cambia el tema. Pues abandona el falsete reforzado que utilizaban antes los chicos para cantar. Ahora buscan una voz homogénea en un único registro, expandir lo que es el registro monofásico o voz de pecho, porque buscan una voz robusta. Es lo que más les importa. ¿Por qué? Porque necesitan potencia para sobrepasar la orquesta. Ahí van a estar todos tocando con mucha intensidad y necesitan una robustez y una potencia tremendas, pero tremendas. Entonces, mantiene el postulado de garganta abierta, de hecho es una de las cuestiones técnicas en las que más se incide. Y aquí sí, aquí descenso de la laringe. En el bel canto no era así, en el bel canto es laringe libre, que suba sulfiato donde tenga que subir, pero aquí el mecanismo de cobertura implica esto, ¿vale? Cobertura, ¿qué quiere decir? Que las vocales mantienen su timbre natural, A, E, I, O, U, pero con una tonalidad oscura, A, E, I, O, U. Los hinchas de fútbol, cuando van al partido, para no hacerse daño y poder chillar, utilizan el mecanismo de cobertura. ¡Oye, oye! ¡Lo, lo, 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 lo! ¿No? No les ha enseñado nadie, pero es obvio que lo utilizan, ¿no? Abren la garganta. ¡Oh, oh, oh! ¡Ronaldo, sí! ¿No? Bueno, pues eso es lo que utilizan los tenores para proyectar la voz en una sala donde pueda haber 2000, 3000 personas escuchando sin micrófono. ¿Qué utilizan? La apertura de la mandíbula, claro, si quiero bajar la laringe, y proyectan los labios. Es el megáfono. Si veis fotos de María Callas cuando llega el agudo, miren la fren y la boca de pez, que se ha hablado mucho. Claro, si voy a cantar moderno, pues ¿a dónde voy con esto? ¿No? ¿Para qué voy a abrir tanto la mandíbula? ¿Para qué voy a abocinar los labios? No tiene sentido. ¿Para qué voy a cubrir? ¿Para qué voy a bajar la laringe si tengo un micrófono? Esta gente pues necesitaba y necesitamos hacerlo. Y luego otra cosa en la que se incide muchísimo es en la importancia del apoyo diafragmático. De esto podemos hablar también años, ¿vale? Es un término controvertido, hay distintas formas de entenderlo, pero de alguna forma lo que hace es que nos da la gasolina para poder emitir, y ya vamos a ver que esta emisión puede llegar a los 120 decibelios, que es bastante. Entonces necesitamos un soporte, una presión de aire concreta, que gracias al descenso laríngeo y la apertura de gola, más sumado al trabajo impedencial de los labios, posibilitan que venga fuera una masa sonora muy importante. Es el momento, bueno, el sonido, por supuesto aquí vibrato generalizado. Todas las notas se han de vibrar, nada que ver con el bel canto, que era solo el final. Sonido penetrante y focalizado. Claro, las voces desarrollan el formantel cantante, que es el refuerzo de las frecuencias entre 2000 y 3000 Hz, y es una voz muy puntiaguda. Vosotros lo reconoceréis como tuan, ¿no? Que lo trabajáis, ¿no? En los estudios. Bien, bueno, pues se podría identificar con eso, ¿no? Con ese sonido punzante, con foco, con dirección. O sea, la voz lírica tiene esa envolvencia del armónico grave que da el descenso laríngeo, pero tiene toda la colocación en máscara, es decir, como que sumar a la tradición belcantista, porque no la abandona, sino que se sirve de ella y va más allá. Entonces tiene lo que es una proyección de sonido tremenda, que llena estos teatros de gran capacidad.
es el momento del culto al agudo, a esa nota de impacto, es decir, aquí estoy yo y aquí va mi voz. Y el público simplemente con esa vibración, pues se le, ¿no? Los pelos del brazo se le ponen de gallina, ¿no? Es por la misma vibración del sonido. Ahora sí es el momento de seducir, de impresionar con torrentes de voz en grandes salas. ¿Que se va a entender igual el texto? Pues no. Se sacrifica la articulación natural del texto en favor de este poderío, de esta potencia y color, que como veremos es oscuro. Vale, un ejemplo, Mario del Mónaco. Podría traer 1000, pero bueno, he encontrado este. Lo vamos a ver y vais a ver el descenso laringio, voz muy heroica, muy noble, oscura, y veréis los moldes vocálicos, cuando él da voz, veréis que endurece la musculatura de la cara para ayudar a la proyección. Cuando yo quiero proyectar más mi voz, voy a hacer ¿no? Voy a poner las manos aquí para proyectar. Bueno, pues él utiliza los labios como mecanismo para proyectar. ¿Lo vemos? Creo que se entiende bastante bien con este ejemplo el mecanismo de cobertura. Podemos hablar, y muy largo y tendido, sobre cómo los cantantes líricos actuales cada vez van abandonando un poquito los postulados de la técnica italiana romántica por influencia de la música moderna, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. En mi opinión, creo que el canto lírico, ¿verdad?, representa la tradición, el legado, el conservadurismo, si lo queréis ver así, y otros estilos modernos actuales representan la juventud, la frescura, la transgresión. Entonces, bueno, en la escena actual, bueno, pues también quieren incorporar esos elementos de juventud, y cada vez las voces se van esclareciendo, se van abriendo y van restando cobertura y se va edulcorando un poco lo que es la técnica romántica. Vale, eso.
Diferencias, bueno, son todas muy de sentido común, pero las he querido plasmar aquí. En lírico he puesto ya lo que entendemos como canto operístico, ¿vale? Con la herencia romántica. Porque como hemos visto, bel canto y canto moderno que se parecen muchísimo. Lírico, sin amplificación sonora. Moderno, generalmente hace uso de amplificación y retorno. Lírico, laringe descendida, siempre. Si voy a cantar, hombre, si voy a cantar Monteverdi, pues a lo mejor puedo prescindir de ello. Pero si voy a cantar Puccini, como o Mascagni o Chilea, pues necesito descender la laringe. Moderno, laringe libre. Bueno, hay una pluralidad de estilos y de cantantes, y habrá quien solloce más y baje la laringe, y habrá quien cante por encima del neutral, ¿vale? Pero en principio no hay una pauta importante a este respecto. Hay maestros de canto que defienden una cosa, hay maestros que defienden otra. Pero bueno, es un cajón desastre. Ritmo prosódico en el canto lírico, pues muy lento, porque en esa época desconocían los ritmos de la música actual. El ritmo prosódico de la música moderna es rápida. ¿Por qué? Pues como ya todos sabéis, sin la herencia del pueblo afroamericano, pues no tendríamos los estilos que disfrutamos hoy día, ¿no? Entonces el elemento africano es el elemento rítmico, dinamismo, alegría, movimiento. Esto, bueno, pues está en Europa, esto pues no llega hasta que en Estados Unidos, en un momento concreto, confluye la tradición europea con la tradición de los antiguos esclavos que traen este ritmo, traen esta nueva música y da lugar al jazz y a todos los estilos que hoy día disfrutamos. La voz femenina en el canto lírico, pues uso exclusivo de la voz de cabeza, del registro bifásico. Hay veces que se utiliza la voz de pecho, pero solo quizá en voces más dramáticas y mezclándola siempre y para notas muy límite. En los varones en registro monofásico, salvo los contratenores. Todo este repertorio que antiguamente cantaban los castrati, a día de hoy se sigue cantando. Y lo cantan bien sopranos o mezzosopranos, o lo cantan especialistas que se llaman contratenores, que son chicos que han desarrollado una técnica para, bueno, cantar esas notas tan agudas con naturalidad, con belleza. Y bueno, hay ejemplos maravillosos de artistas actuales que es una delicia escucharlos, ¿vale? En el canto moderno, bueno, pues de todo, mezcla de registros, belting, quiebres deliberados de la voz, gente que canta ahí quebrando la voz continuamente, no sé, Shakira me parece a mí que hace, siempre se mueve ahí fluctuante, ¿no? Casi en el gallo, cambios expresivos. Hay muchos cantantes de éxito que, bueno, que este mecanismo, ¿no? de jugar con los registros pues es su signo de identidad. Y además en el canto moderno sabéis que hay, por así decirlo, catalogados más registros. El crick también se considera un registro, el whistle, ¿no? Que es como una especie de silbido y tal, que lo tienen algunas cantantes. Bueno, se expande todo esto. Sigo adelante. En el lírico, pues sí, hay un modelo de perfección. O sea, en el lírico nos machacamos. O sea, hay que hacerlo así y tiene que sonar así y me mato para que suene así. En el moderno, pues lo que cuenta es la personalidad irrepetible y única de ese intérprete, ¿vale? En el lírico, pues es necesario tener una extensión de un mínimo de 2 octavas. Independientemente de la voz que tengas, porque esa es otra, hay que catalogar la voz, hay unos criterios específicos para catalogar la voz y de eso depende el repertorio que tú vas a cantar. Entonces la clasificación vocal en el caso de un cantante lírico es muy importante, es un quebradero de cabeza. En el caso del canto moderno, pues no tanto, no hay una extensión mínima preestablecida, es tu deseo de comunicar, tu capacidad para contar, ese arte que tú llevas dentro, como lo sacas fuera, y da igual que la canción la transportes o la adaptes o que te queda bien el agudo y lo quieres adaptar más agudo o más grave. Las canciones se transportan. En el caso del canto lírico, si por ejemplo es un aria de ópera y la extraigo de una ópera, no la puedo transportar. Puedo transportar canciones, puedo transportar un lead, pero una pieza extraída de una obra mayor no la puedo transportar y se considera un fraude.
De hecho, ya hace tiempo, es que no recuerdo, creo que se llama Paul Potts, que fue un británico que ganó un talent show cantando el aria Nessun Dorma, pues la cantaba, si mal no recuerdo, transportada. Entonces eso para cualquier tenor es una afrenta, decir, pero me estás timando, o sea, esto lo tienes que cantar en el tono en el que lo escribió Puccini. Entonces los líricos son muy fieles a la partitura, muy fieles al autor, están como muy embarados. En el caso moderno pues voy a hacer una versión y ahí voy, ¿no? Posibilidad, en el caso del lírico, como he dicho, llegar a 120 decibelios, en el moderno no hace falta, voz de micrófono pueden ser 80 decibelios y ya está. Como tengo micrófono, pues puedo jugar con timbres y con intensidades. La voz va a ser siempre más versátil, más libre, más versátil, ¿vale? En cuanto a todos los parámetros del sonido. Bueno, aquí quería llegar, ¿no? Hacer este paralelismo entre bel canto y la forma que se estudia canto en nuestros días. Muchos de los grandes maestros o coaches o como lo queráis llamar han bebido de las fuentes del canto lírico, pero prioritariamente del estilo bel cantista. Porque, como hemos dicho, la ópera romántica está a años luz de lo que van a trabajar los cantantes actuales, porque ese descenso de laringe, ese enmascaramiento de la vocal, va en contra totalmente del principio de conexión con la voz hablada. Bueno, el bel canto ha sido y es un concepto que tiene gran impacto en la pedagogía actual también. En Estados Unidos no sabéis la de foros que hay sobre el bel canto. Tremendo, cómo les encanta esto, el bel canto. Bel canto. Ha servido de inspiración tanto a Joe Steele, que es la creadora de Steele Voice Training o Voicecraft o como lo queréis llamar. También tiene impacto directo en la técnica Alexander. Y aquí tenéis en la foto a este señor, Seth Riggs, que es el profesor, fue profesor de Michael Jackson y de otras figuras, que crea la técnica Speech Level Singing, que no sé si la conocéis, la habéis practicado, alguno de vosotros a lo mejor sí. Sí. Bueno, pues este señor dice que él aplica los principios del bel canto, y hay vídeos en los que hay un paralelismo entre cómo explica la subida al agudo Pavarotti y cómo la explica él, y parece ser que es idéntica, el chiaroscuro y tal. Es decir, hay muchos maestros o coaches que parten del bel canto, de la tradición lírica, y la adaptan a las necesidades de los estilos que surgen, que van proliferando. ¿Vale? Henry Pleasants, en su obra Bel Canto in Jazz and Pop Singing, también analiza el modo de emisión de Sinatra, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald y ve relación con la emisión belcantista. ¿Y en qué puede ayudar el bel canto a día de hoy? Bueno, pues a estilos como el jazz, clarísimamente lo hemos visto, teatro musical, por supuestísimo, pop, claro que sí, folk, country y algunas formas de rock, aportando flexibilidad, agilidad y contribuyendo a la salud vocal. Y no sé si tenéis preguntas. Yo tengo aquí no sé cómo voy de hora, si voy... Bien, justo, es Pues traía para hacer una práctica, pero bueno, sí. No, lo que queráis. Si queréis preguntarme... Sí, vamos bien de tiempo, es tu hora. ¿Os atrevéis a hacer una barbaridad? Sí. ¿Sí? ¿No tenéis preguntas de todo lo que he contado? Son muchísimas cosas en el fondo. Sí. Tú te planteas en esto de la voz, a ver si lo encajo bien, los idiomas. Es decir, hay idiomas como el inglés que está cubierto, porque está en la zona A, I, O, U, está cubierto. El italiano está cubierto. El francés menos, por la C. Y el castellano no está cubierto. De hecho, la canción, incluso Valencia, cuando cantas Valencia tienes que llevar una cobertura Valencia. No, si haces Valencia, se abre el sonido y eso no funciona. Lo estoy contando. Bien. Sí, claro, eso los idiomas influyen condicionan la técnica. técnica. El alemán influye muchísimo. En Alemania es toda la cobertura. Ni que hay cine. Entonces yo lo que quisiera ver, claro, en el teatro esto no se puede hacer, se habla en castellano,
Y el castellano es difícil. Es difícil en cuanto a que no tiene los mismos resonadores. El argentino mismo es genial, porque está lleno de resonadores, pero el argentino es que es italiano. Entonces está lleno de resonadores y es magnífico para el teatro. ¿Por qué? Porque en el teatro no gritas, se permite a los resonadores evitar ese conflicto de que la gente tiene que sentir, no oír, pero tiene que oír. Entonces es difícil resolverlo en la voz desde el castellano para el canto. Claro, eso... Porque el canto español antiguo es el latín, ¿no? Sí, sí, claro, si luego esta técnica italiana romántica del mecanismo de cobertura se expande por toda Europa y surgen escuelas nacionales. Entonces, la tradición italiana llega a todos los rincones y se adapta a la fonética de cada país, hasta el punto de que surge la escuela francesa, la escuela inglesa y se perfecciona la técnica en función de la fonética de cada país. Pero Paul McCartney, que es un contratenor y es fantástico, en España, en español sonaría rarísimo. Claro, sí, por el inglés. Sí, claro, luego cada... O sea, eso está más estudiado. ¿No entiendes? O sea, ¿qué haces? Pues claro, no, si eso pasa, ahora mismo está muy de moda que haya cantantes líricas europeas que se interesen por la zarzuela. Ajá. Y entonces algunas resuelven muy bien, Ya. otras dicen, perdón, no, o sea, el idioma, tu lengua materna la lleva siempre puesta. Entonces ahí está la habilidad del cantante. Los cantantes líricos sí que se nos entrena, si tenemos un entrenamiento en fonéticas aplicadas, Ajá. para poder sonar lo más parecido a un nativo, gracias a, bueno, estos grandísimos profesores de fonéticas aplicadas. Los españoles, pues siempre se ha dicho que somos altamente competitivos al cantar en italiano. ¿A cantar? En italiano, en lengua italiana somos altamente competitivos. En otras fonéticas, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué pasa con el canto lírico? Que se camufla mejor, ¿no? Claro. Se camufla mejor y aprendiendo un poco los principios de cada idioma y escuchando y con la tutela de alguien que te va corrigiendo desde fuera, sí se puede llegar a un alto nivel de competencia en otras fonéticas. Pero cualquier cantante moderno, cuando va de gira, siempre introduce una canción en el idioma donde va, ¿no? Desde Julio Iglesias, que cantó en no sé cuántos idiomas, y no sé cómo lo haría, con qué pericia lo haría, tendría asesores, claro. Sí, sí. Pero lo que sucede con esto que comentas es que cada conservatorio, cada escuela nacional, potencia y adapta la técnica italiana, que es la primigenia, porque es la que marca la tendencia. Y en todos los teatros que yo conozco de ópera se habla italiano, el personal. Pero en la música moderna son los Estados Unidos los que marcan la tendencia, hasta el punto de que hay gente que canta en español, ¿no? Y el gritado Poggella, ¿no? El de la Soraya Poggella, ¿no? Poggella. ¿Por qué hace eso? Porque está imitando, está calcando la forma de pronunciar americana. O sea, que veréis gente cantando en español, pop, que de repente, perdona, ¿eso es español? Por influencia, porque el estilo, ¿no? Se genera en los Estados Unidos. ¿Y el flamenco no se mete en la cobertura de las notas altas? Para flamenco tenemos a Alba, que sabe un huevo. Sí, el flamenco. Es cobertura. Flamenco es parecido al lírico, de hecho. Claro, yo veo a la paquera de Jerez y digo, pero si esta es una Muy impresionante. Esa ya no es ópera, claro, pero fantástica. Claro, es que aquí... Tiene un registro que, bueno, yo le quiero imitar y no puedo. Claro, es que lo triste de todo esto y un poco la pena que se te queda dentro es que al final somos esclavos del propio estilo que elegimos. Somos esclavos del idioma materno, de la tradición en la que crecemos, de la música que hemos escuchado y de cómo nos hemos formado, que un poco entronca con lo que ha comentado la compañera. Salirnos de lo que hemos recibido es muy difícil. A mí como cantante lírica, el deconstruir lo que yo voluntariamente he aprendido para poder entender cómo se emiten otros estilos, pues me ha llevado mucho tiempo. Yo empecé yendo a los cursos estos de Voicecraft y empezaba a subir y cubría todos los años, que no quiero cubrir. Entonces, abrir
pues me llevó un tiempo de entenderlo. Entonces al final, pues con práctica, asesorando, buscando, porque al final el aprender a cantar es una búsqueda de armar tu puzzle, pues voy con este profesor, pues he leído este libro, pues, y al final tú, bueno, pues como tú vas pudiendo, vas entendiendo tu voz y quizá en algún punto entiendes la de los demás. Pero claro, piensas, disculpa, sí, claro. Tú no piensas que la música moderna tiene una recepción distinta a la música clásica. La música clásica es aúlica, se llama, es decir, tú te sientas y escuchas el canto. Si tú empiezas a participar en la traviata, pues entonces ya estás en moderno. Porque el jazz lo que tiene gracioso es que es otro espacio que participa la gente. Claro, esto es el elemento primitivo de la música, es el ritmo, el elemento primigenio, ¿no? Es ese ritmo, es esa síncopa, ese contratiempo que trae la población africana. Y el elemento europeo es el elemento melódico, emotivo. Entonces, es por eso que la música clásica es eminentemente emotiva, porque es el aporte europeo que tiene. Y el elemento africano es el elemento rítmico, de vida, de bailar, de despierta, de mueve. Entonces, hombre, la música clásica lo normal es que esté sentado, no despierta esa necesidad de mover. Yo creo que es otra escuela, otra sociedad y otro público. Claro, claro. Hasta la confluencia en Estados Unidos de la tradición negra, no, o sea, no surge. O sea, sin el aporte africano no hubiera tenido lugar la música. Es que la gente piensa en el siglo XVII, la gente popular, que éramos las 3/4, yo supongo que estaba allí, eran las 3/4 partes de la población, no había oído nunca música, salvo en las iglesias. La música lo oía la clase aristocrática. ¿Quién tenía acceso en el 17 y en el 16 a oír a Beethoven, por ejemplo? No había discos. Era un valor ir a ver a Beethoven. ¿Comprenden? Es que es otra época, otro significado, otra tendencia. La sociedad ha cambiado mucho. Y la música pop y tal es accesible a todo el mundo. Claro, es más directa, porque tiene este elemento vital, de vitalidad, que mueve a la juventud porque tiene esa fuerza, ¿no? de la vida, de vivir, de disfrutar, tiene ese carácter juvenil, dinámico. Y la música clásica, pues, ¿por qué nos va gustando más la música clásica cuando vamos envejeciendo? Pues porque también nuestro ritmo interno va bajando, ¿no? Pero bueno, eso... bueno, es muy interesante, pero la historia no se puede cambiar. Lo que está claro es que incluso la música lírica ahora mismo se ve afectada por los estándares de juventud y de frescura de la música moderna. Si bien la música moderna de los años 60, pensemos los cantantes pop como eran, ¿no? Pensemos en Nino Bravo, por ejemplo, en ese tipo de voces, ¿no? Que tiene más que ver con la música clásica, ¿no? O sea, no sé si da tiempo a la... Sí, es que es largo y me retraso, ¿eh? Muy largo. ¿Es largo? Sí, porque lo que pretendía es ir desde un sonido más cercano a la música moderna, ¿no? al rango de voz hablada, terminar produciendo entre todos un sonido operístico. Hombre, pero es el día de la voz, hay que usarla, ¿no? Sí, A ver si sale, ¿eh? Yo no sé. Ay, qué nuevo, Si veis que voy mal de tiempo, me contáis, ¿eh? O puedo ir a Ya desayunamos y A ver. Allá vamos a lo loco. A lo loco. Bueno, empezamos con lip roll, ¿vale? Algo sencillo. ¿Vale? Todos y... Suavecito. Hasta donde lleguéis, ¿eh?
arriba. ¿Preparados? Sí. Suavecito, ¿eh? Cabeza. Apertura horizontal. Sellando los dientes. Vamos soltando mandíbula. Sí, una cosa como medio lírica, pero sin exagerar. ¿Preparado? Sí. Este modo ya le valdría como lírico, ¿sí? Pues hay un paso más, ¿vale? Es un poco más extremo. Vamos a separar las dos mandíbulas 4 dedos. Es brutal, sí. O sea, al principio de practicar esto no le duele aquí. 4 dedos y los morrillos. Ay, lo de Ronaldo, ¡sí! Vale, entonces, laringe muy baja, casi ahora el sonido brota desde muy abajo. Probamos. Sin pecho, sin cabeza, va a dar igual porque al final, como la laringe está tan baja, se va a producir el cambio de forma imperceptible, ¿vale? Cuidado, la I tiene que ser pura, no. Esa es la historia, es que tiene que ser I. No vale. No me puedo cargar la pureza de la vocal, no me la puedo cargar. Sí, punto, sí. Analizáis los cantantes líricos, se vuelven que utilizan. ¿Vale? Muy bien,